Pequeño casito aplicativo. A ver, vamos a ver. Dice, paciente de 22 años de edad, ¿no? Ciclista, ingresa a emergencia tras caer durante una competencia y sufrir traumatismo en la cara y el hombro izquierdo, ¿no? Sufrir traumatismo en esa región, cara y hombro izquierdo. Ya. Perfecto. Al examen clínico en el miembro superior izquierdo se encuentra el hombro aducido, en aducción, es decir, pegado a la línea media, ¿no? Aducción es pegado, se acerca a la línea media, ¿no? Abducción es lo contrario, se aleja de la línea media. El brazo rotado internamente, es decir, girado hacia adentro, ¿no? Si estuviera rotado hacia afuera sería rotación externa, ¿no? Codo en extensión y mano en postura de propina de mesero. Y este es un clásico. Con movimientos normales, la mano tiene postura, esta postura, sin embargo, los dedos los mueven normalmente, ¿no? Asimismo, presenta zonas con ausencia de sensibilidad de dolor. Perfecto. Esto es para entender un poco la estructura nerviosa. Bien, para empezar, el miembro superior, empezamos hablando del plexo braquial. El plexo braquial es una estructura nerviosa. Es una estructura nerviosa que va a inervar fundamentalmente el miembro superior. Se origina de las ramas anteriores de los nervios raquídeos C5 a T1. C5, C6, C7, C8 y T1. O sea, es decir, los 4 últimos nervios raquídeos cervicales más el primer torácico. Ramas anteriores de estos nervios raquídeos. ¿Correcto? Muy bien. Estas ramas anteriores se van a unir y van a conformar, en este caso, el plexo braquial. Las ramas anteriores de las raíces C5 y C6 se unen para formar el tronco superior. Los maestros clásicos le llaman tronco primario superior. También lo van a encontrar así en algunos libros clásicos o algunos maestros clásicos dicen tronco primario superior o simplemente ahora le dicen tronco superior. La nomenclatura actual le dice tronco superior. C7, el tronco primario medio o tronco medio simplemente, y C8 con T1, el tronco primario inferior o tronco inferior. Estos son los troncos primarios o actualmente les dicen simplemente troncos. El superior que se forma por la unión de las raíces C5, C6, el medio por la prolongación de la raíz C7, el inferior por la unión de las raíces C8, T1. Estos 3 troncos, cada uno se va a dividir en 2, como ustedes aprecian acá, como si fuera una letra Y echada, 2 divisiones. Cada tronco se va a dividir en 2. División anterior y división posterior. Los 3 troncos igual, división anterior y división posterior. Por lo tanto, siendo 3 troncos, existen 6 divisiones. 3 divisiones anteriores y 3 divisiones posteriores. ¿Correcto? Y estas divisiones van a formar más adelante, van a formar lo que se llama los troncos secundarios, lo que clásicamente decían los troncos secundarios. Actualmente se les llama cordones o fascículos. Ese es el nombre actual que tienen, su nombre clásico, troncos secundarios. Los cordones anteriores, obviamente, se van a formar por divisiones anteriores. Y el cordón posterior, obviamente, se va a formar por las divisiones posteriores. Entonces, ahí no hay duda. Los cordones anteriores son 2. El anterolateral o anteroexterno, dicen algunos, anteromedial o anterointerno. Los anteros son anteriores. Se forman por divisiones anteriores. El cordón anterolateral se forma por la unión de las divisiones anteriores de los troncos superior y medio, mientras que el cordón anteromedial se forma por la prolongación de la división anterior del tronco inferior. ¿Está claro? Ahora, el cordón posterior se va a formar por la unión de las 3 divisiones posteriores, obviamente. ¿Correcto? Muy bien. Esto es lo que yo coloquialmente llamo el esqueleto del plexo braquial. Esta es la estructura base del plexo braquial. De acá lo que va a formar son ramas periféricas, ¿no? Vamos a ver algunas ramas periféricas. Por ejemplo, acá, de las raíces C5, C6, C7, directamente de las raíces C5, C6, C7, se forma este nervio. El nervio torácico largo o nervio del músculo serrato mayor. Así también se le llama, nervio del músculo serrato mayor.
Tiene un epónimo, un nombre propio clásico, se llama el nervio de Charles Bell. Charles Bell, con B labial y doble L, de Charles Bell. Ese es el nervio de Charles Bell, o nervio torácico largo, o nervio del músculo serrato mayor, con lo cual te estoy diciendo que es un nervio motor que va a inervar un músculo, el músculo serrato mayor. Otro nervio, el nervio dorsal de la escápula. Dorsal de la escápula, que también lo van a encontrar con el nombre de nervio escapular dorsal o escapular posterior, también le llaman así, es lo mismo. El nervio dorsal de la escápula nace directamente de la raíz C5 y va a inervar, ¿correcto?, a los músculos elevador de la escápula, romboides menor y romboides mayor. Eso quiere decir entonces que este también es un nervio motor. Va a inervar a tres músculos, el elevador de la escápula y los dos romboides, el menor y el mayor. Luego tenemos este nervio, el nervio supraescapular, que nace en este caso del tronco superior. Por lo tanto, contiene fibras de las raíces C5 y C6. Este nervio supraescapular también es motor. Inerva los músculos supraespinoso e infraespinoso. ¿Correcto? Que son parte de del grupo de los músculos del manguito rotador. El manguito rotador. Son 4 músculos, 2 de ellos son el supraespinoso e infraespinoso, están inervados por este nervio supraescapular. ¿Correcto? Esos 2 músculos son rotadores externos del hombro, por ejemplo. Muy bien. Otro nervio, el nervio del músculo subclavio, también va a inervar al músculo que está debajo de la clavícula, por eso se le llama así pues subclavio. ¿Correcto? Muy simple. Perfecto. Pasamos acá a las ramas de los cordones. El nervio pectoral lateral, también es, hasta ahorita todos estos son puros nervios motores, ¿eh? Nervios motores. El nervio pectoral lateral es un nervio motor, inerva solamente al pectoral mayor. El nervio pectoral lateral, algunos le dicen el nervio del pectoral mayor, porque inerva solamente al pectoral mayor. Este nace del cordón anterolateral. Y el cordón lateral termina, como ustedes pueden ver acá, dando 2 ramas. Una es este nervio, músculo cutáneo, así se llama, nervio músculo cutáneo, ¿correcto? Y da esta rama que estoy señalando acá, esta rama, que viene a ser la rama lateral para el nervio mediano, ya que este nervio mediano se forma por la unión de una rama lateral que viene del cordón anterolateral y una rama medial que viene del cordón anteromedial. ¿Ok? Entonces, este cordón anterolateral da el nervio pectoral lateral y termina dando estas 2 ramas. El nervio músculo cutáneo y la rama lateral para el nervio mediano. Muy bien, el nervio pectoral lateral, ya les comenté, es un nervio motor, inerva exclusivamente al músculo pectoral mayor. El nervio músculo cutáneo debe su nombre a que este ya no es exclusivamente motor. Este es un nervio mixto, es decir, tiene función motora y tiene función sensitiva, es decir, cutánea, para la piel, ¿correcto? Es motor en el brazo y sensitivo en el antebrazo. Motor en el brazo y sensitivo en el antebrazo. Motor en el brazo, ¿a quién inerva? A los 3 músculos que están en el compartimiento anterior del brazo. Los 3 músculos que están delante del húmero, que es el hueso del brazo, delante del húmero. Los 3 músculos que están en la cara anterior del brazo son el bíceps braquial, el músculo coracobraquial y el músculo braquial, antiguamente llamado braquial anterior. Esos 3 músculos, los 3 músculos de la cara anterior del brazo, no debe quedar duda absoluta, están inervados por el nervio músculo cutáneo. Por lo tanto, el bíceps, el coracobraquial y el braquial están inervados por el músculo cutáneo. Esa es la función de este nervio en el brazo. Pero en el antebrazo es sensitivo. Recoge sensibilidad de la piel de la cara anterolateral o anteroexterna del antebrazo. ¿Correcto? Muy bien. El otro nervio es el nervio mediano, que trataré un poco más adelante. Muy bien. Veamos acá. Del cordón anteromedial nace el nervio pectoral medial. Este nervio pectoral medial, a diferencia de
el pectoral lateral, a diferencia de este pectoral medial, inerva a los dos músculos pectorales, al pectoral menor y al pectoral mayor, porque perfora al pectoral menor y llega al pectoral mayor. ¿Correcto? Entonces, el nervio pectoral lateral inerva solamente al pectoral mayor y el pectoral medial inerva a los dos, al pectoral menor y al mayor. Eso quiere decir entonces que el pectoral mayor tiene doble inervación. Muy sencillo, ¿correcto? El pectoral menor es inervado solamente por este nervio. Muy bien, muy sencillo. Otro nervio, ajá. Estos nervios de acá son meramente sensitivos. Estos son nervios puramente sensitivos. Y en el nombre lo sacas. Braquial cutáneo medial. Braquial cutáneo medial. El nombre te lo está cantando. Braquial, brazo. Cutáneo, sensitivo. Medial, cara interna. Es el nervio sensitivo de la cara interna del brazo. Y este se llamará antebraquial. Si braquial significa brazo, pues no, hasta Firulais sabe que antebraquial significa antebrazo. Sumamente sencillo. Este será cara interna, ¿no? Sensitivo de la cara interna del antebrazo. Este del brazo y este del antebrazo. Muy sencillo. Perfecto. Y ahora, este cordón anteromedial termina dando dos ramas. Este nervio sumamente importante, el nervio cubital, que a algunos les gusta llamarle ulnar. Ulnar. ¿Correcto? Ulnar es el término que usa la nómina anatómica de París. ¿Correcto? Cubital es el término que usamos en la nomenclatura anatómica internacional. Muy bien. Cubital. ¿Correcto? Nace del cordón anteromedial. Y acá nace la rama medial para el nervio mediano. El nervio mediano tiene una rama lateral y una rama medial. ¿Correcto? Muy bien, entonces hablaremos. El nervio cubital, el cliché de este nervio, recuérdalo siempre, es considerado por los libros de anatomía como el principal nervio motor de la mano. El principal nervio motor de la mano. ¿Correcto? Es decir, ¿y esto a qué se refieren los textos de anatomía? Se refieren a por la cantidad de músculos que inerva. En la mano, ¿correcto? A la mano le llegan 15 músculos del antebrazo llegan 15 músculos a la mano, ¿correcto? Pero en la misma mano, solamente en la mano, hay 19 músculos. Es lo que los anatomistas llamamos músculos extrínsecos y músculos intrínsecos de la mano. Extrínseco es no propio de la mano, es decir, vienen prestados del antebrazo. Intrínseco, propio de la mano, que se insertan entre los huesos propios de la mano. Bien, la mano tiene 19 músculos. De ellos, 14 músculos y medio reciben inervación por este nervio, el nervio cubital. De allí que la mayoría de autores sostiene que es el principal nervio motor de la mano. Algo con lo que yo discrepo desde el punto de vista funcional. Y voy a explicar por qué. ¿Ok? Entonces, principal nervio motor de la mano, así dicen los textos de anatomía, es por la cantidad de músculos que tiene en la mano. ¿Ok? Sin embargo, no quiero decir con esto de que el nervio cubital sea exclusivamente un nervio motor. No. El nervio cubital en el brazo no hace nada, no inerva a nadie. En el antebrazo, el nervio cubital en el antebrazo inerva a un músculo y medio nada más. A un músculo y medio. El músculo cubital anterior, que se llamaba así clásicamente, y a la mitad del flexor profundo de los dedos. A ellos los inerva, un músculo y medio, nada más. Llega a la mano, y en la mano ahí se hace famoso, ahí se luce el nervio cubital, en la mano inerva de los 19 músculos, 14 músculos y medio, ¿correcto? Pero también da sensibilidad al último dedo y medio de la mano, es decir, la cara interna del dedo anular, del cuarto dedo de la mano, el dedo anular, ese donde va el anillo de bodas, ¿correcto? El dedo anular, y el quinto dedo, el último dedo, da sensibilidad a la mitad interna del penúltimo dedo y de todo el quinto dedo. También da sensibilidad. Muy bien. El famoso nervio mediano es uno de las dos ramas del plexo braquial, es una de las dos ramas del plexo braquial que contiene fibras de las 5 raíces de origen. De las 5 raíces de origen. Es decir, el nervio mediano contiene fibras
de las raíces C5, C6, C7, C8, T1. Solamente hay dos nervios que tienen fibras de las 5 raíces en el plexo braquial. Solamente son dos. El mediano, y te voy adelantando, el radial, que lo vamos a ver en un momento. Son las dos ramas, ¿correcto? El mediano es uno de ellos. Bien, este nervio mediano, ¿correcto? Baja por el brazo, tampoco no hace nada, no inerva nada en el brazo. En el antebrazo inerva 6 músculos y medio. Y en la mano inerva 4 músculos y medio. Es decir, les he comentado de que el nervio de los 19 músculos intrínsecos propios que tiene la mano, el cubital inerva 14 y medio. Me queda 4 y medio. Esos 4 y medio los inerva el mediano. Sin embargo, les pregunto, a ver, los leo por acá, los leo acá en el chat. ¿Cuál es la función más importante de la mano? ¿Qué es lo que distingue a la mano, ¿no?, de la pata de un mono o de la pata de un simio? Porque no me van a decir que los simios tienen mano, ¿no? El pulgar es prensil, muy bien. El dedo oponible, claro que es el pulgar. Es la función de pinza, eso me gustó mejor. La función de pinza, exactamente. La capacidad de prehensión que tenemos con la mano gracias a la función de pinza, gracias a la oposición del pulgar. Eso nos diferencia de los primates, ¿correcto? ¿Se entiende la idea? Y de los que no saben votar también. Entonces nos diferencia de todo ello, ¿ok? Entonces, nosotros, esa es la diferencia. Y la pregunta es, ¿podemos hacer la función de pinza, la oposición del pulgar, gracias a un músculo? Hay un músculo principal que hace esto. ¿Cómo se llamará el músculo que hace la oposición del pulgar? A ver, los leo. ¿Han leído por ahí? ¿Conocen? Eso, muy bien. El músculo oponente del pulgar. El músculo oponente del pulgar. Para mí, y lo digo con total solvencia, es el músculo más importante de la mano. ¿Correcto? Gracias a este músculo podemos hacer la pinza. Sin función de pinza, la mano pierde el 85% de sus funciones. Véanlo en los textos de ortopedia y capacidad funcional de los segmentos corporales. Pierde el 85% de las funciones de la mano. Entonces, sin duda alguna, pues el músculo más importante será el oponente del pulgar, y a él lo inerva el mediano, no el cubital, el mediano. Es decir, el cubital inerva 14 músculos y medio de la mano, ¿cierto? Es, sin duda alguna, cuantitativamente es más importante, pero dentro de los 4 músculos y medio inervados por el mediano está el oponente. Está el oponente. Y esta es la huella que quiero dejarte ahora, porque el resto lo vas a leer o te lo van a enseñar en la universidad. Pero esta es la huella que quiero dejarte ahora. El principal músculo de la mano, el oponente, está inervado por el mediano, no por el cubital. Es por eso que yo, personalmente, digo, cuando a mí me preguntan, ¿cuál es el principal nervio motor de la mano? Bueno, desde el punto de vista cuantitativo es el cubital, pero desde el punto de vista cualitativo, de calidad y de secuelas en una lesión, es el nervio mediano. ¿Ok? Sin embargo, los textos de anatomía se basan netamente en la cantidad. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Ese es el famoso mediano, ya lo conocen. ¿Ya? Y ya vamos a ver más adelante. También es sensitivo, da sensibilidad a los 3 primeros dedos y medio de la palma de la mano. Bien, el cordón posterior. El cordón posterior da los nervios subescapulares, ¿correcto? Que van a inervar al subescapular, al redondo mayor y al dorsal ancho. ¿Correcto? Y acá da terminando 2 ramas. El famoso nervio axilar o circunflejo, que lo vamos a ver en un momento. Este nervio rodea al cuello quirúrgico del húmero, inerva el músculo que está en el hombro, el músculo deltoides, ¿correcto? Y también da sensibilidad al hombro, entonces es el famoso nervio axilar o circunflejo. Es el nervio que se lesiona con más frecuencia en las luxaciones de hombro, luxaciones de hombro. ¿Cuál es la lesión que más lesiona a este nervio? Las luxaciones de hombro. Por frecuencia, pero en fracturas de cuello quirúrgico también siempre se lesiona, pero son más frecuentes las luxaciones que las fracturas de cuello quirúrgico. Y el otro nervio, este nervio, el nervio radial. Son las 2 ramas finales del cordón posterior. El nervio radial es la rama más gruesa del plexo braquial. ¿Lo ven acá? Es la rama con mayor cantidad de fibras de todo el plexo braquial. La rama más gruesa con mayor cantidad de fibras del plexo braquial es el nervio radial. Y es uno de los 2 nervios que contiene fibra de las 5
raíces. ¿Cuáles son los dos nervios del plexo braquial que contienen fibras de las 5 raíces de origen? El mediano y el radial. ¿Correcto? Muy bien. El radial inerva todos los músculos que están en la cara posterior del brazo y del antebrazo. Todos los músculos que están en la cara posterior del brazo y del antebrazo. Y además da sensibilidad a la cara posterior del brazo, del antebrazo y también de la mano. ¿Ok? Vamos a ver. Bien, ese es el plexo braquial. Espero que haya quedado claro. A mí creo que esto está siendo grabado, me imagino, en buena hora. Muy bien, veamos, ¿ven? Aquí está el plexo braquial, se origina a nivel cervical, generalmente las raíces C5T1, ya les he comentado. Estas raíces, vean ustedes, ¿ven? Estas raíces y los troncos, los 3 troncos, se encuentran a nivel cervical, a nivel del cuello. Por eso las lesiones en cuello pueden lesionar el origen del plexo braquial. 3 troncos, 6 divisiones. Las divisiones, las raíces y los troncos están en el cuello. Las divisiones están detrás de la clavícula. Las divisiones están detrás de la clavícula. ¿Ok? Los cordones o fascículos, que los maestros clásicos dicen troncos secundarios, están en la axila. En la axila. Y bueno, todas las ramas periféricas. Bien, ya les he dicho eso. En el cervical, acá está. Muy bien, perfecto, para que ustedes lo lean. Ajá, veamos. Este es el caso clínico, pues, que les he puesto. Un varón que se cae en una bicicleta y se golpea la cara y el hombro. ¿No? Se observa en el examen que el miembro superior izquierdo, es decir, miren ustedes, una tracción brusca, un golpe brusco que aleja, extiende, separa bruscamente el cuello del hombro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y la consecuencia es esta: hombro en aducción, brazo en rotación interna, codo en extensión y mano en proposición de propina del mesero. Esa es la clásica, ¿no? Muy bien, ¿no? Separa cabeza del hombro, ese es el mecanismo. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que ha pasado en este paciente? Lo que ha pasado en este paciente, perdón, creí que estaba señalado, márquenlo acá. Lo que ha pasado en este paciente, pónganle una X acá, se han lesionado las raíces C5, C6 o el tronco superior. O el tronco superior. Cuando hay un golpe, un mecanismo brusco que separa en la cara del hombro, una hiperextensión del cuello muy brusca. Esto también se ve con bastante frecuencia en los partos traumáticos. Cuando el feto no sale, hay una distosia de hombro, se atraca el hombro, entonces el que está atendiendo, en su afán de sacar rápido al feto, porque se va a asfixiar, se puede morir, deja secuelas y después no bota bien. Entonces, hay que sacar con brusquedad rápido para salvar el cerebro del niño, para que no se asfixie. Entonces, se tracciona bien el cuello y a veces también producen esta lesión. ¿Correcto? Se produce lesión acá de las raíces C5, C6 o también se puede lesionar el tronco superior. Desgarro de las raíces C5, C6, desgarro del tronco superior. ¿Correcto? Como consecuencia de esto, ¿qué ramas periféricas son las principalmente afectadas? Las ramas periféricas principalmente afectadas son el nervio supraescapular, el nervio musculocutáneo y el nervio axilar o circunflejo. Son las 3 ramas que se van a ver principalmente afectadas en un desgarro de las raíces C5, C6 o del tronco superior. Nervio supraescapular, nervio musculocutáneo y nervio axilar o circunflejo. ¿Correcto? Perdón, creí que estaba... ya. Entonces al revés. Ya, muy bien. ¿Me entendieron? Entonces, ¿quedó claro? Buena pregunta. Me preguntan acá, ¿por qué no el radial? El radial no se afecta completamente. Recuerda que el radial contiene también fibras de las 5 raíces. ¿Ok? Y acá las que se están desgarrando son fibras de C5, C6 o el tronco superior. Puede haber, sin duda alguna, una debilidad de grupos musculares inervados por el radial, pero no es una lesión muy evidente. Por eso he dicho, las 3 ramas que se afectan principalmente, que se evidencia claramente su parálisis, son estos nervios: supraescapular, musculocutáneo y axilar o circunflejo. El radial no completamente porque contiene fibras de las ramas de abajo. ¿Ok? El nervio subclavio, ya, también sin duda se va a afectar, pero clínicamente no es significativo. ¿Por qué? El músculo subclavio está debajo de la clavícula. Su única función es que cuando uno eleva los brazos,
Al bajarlos, al descenderlos, uno baja la clavícula, ahí actúa el subclavio. Pero la clavícula está articulada por sus dos extremos. Por lo tanto, la parálisis del subclavio no va a causar que se levante la clavícula, ¿no? No se ve. Seguramente está paralizado, pero no es que clínicamente sea significativo. ¿Ok? ¿Habría lesión en el pectoral lateral? Sí, probablemente, pero, insisto, no es significativo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí está. Eso es lo principal. ¿Ya? Entonces, se paraliza el supraescapular. Es significativo. ¿Por qué? Porque este nervio supraescapular inerva los músculos supraespinoso e infraespinoso, que son los rotadores externos del manguito rotador. Son los rotadores externos. Al paralizarse los rotadores externos, entonces el brazo queda rotado internamente, como dice acá. Rotación interna. Por parálisis porque se paralizaron los rotadores externos, que estaban inervados por el supraescapular. Eso es clínicamente evidente. Se afecta el músculo cutáneo. ¿A quién inervaba el músculo cutáneo? En el brazo, al bíceps, al coracobraquial y al braquial. ¿Qué hace uno con el bíceps? Flexión del codo, ¿no? Uno flexiona el codo con el bíceps, ¿no? Me imagino que en esta temporada estarán yendo, bueno, no se puede ir al gimnasio por pandemia, pero estarán haciendo deporte en su casa. Me imagino. Pero no, tienen que mantenerse activos, ¿ah? Por favor, la pandemia que no los engorde. Entonces, el bíceps flexiona el codo. Si está paralizado el bíceps, ¿cómo va a estar el codo? En extensión. ¿Correcto? Y el axilar o circunflejo inerva el músculo deltoides. ¿Qué hace el deltoides? Hace abducción. Separa el brazo del tórax. ¿Cómo va a estar entonces el brazo? En aducción, pegado al tórax. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué la mano en posición de propina de mesero? Probablemente es por una parálisis de grupos musculares inervados por el radial. El radial inerva músculos que extienden la mano. Como parte de ellos quedan debilitados, la mano se flexiona hacia atrás. Sin embargo, lo curioso en estos pacientes es que los movimientos de los dedos están normales. La mano conserva sus movimientos. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Ya está. Eso es. Esto tiene un nombre. Se llama la parálisis de Ehrb-Duchenne. Duchenne, con doble N. Así lo pueden encontrar en los libros. Muy bien. Otro casito. Paciente varón, 35 años, trabajador de construcción civil, extraído de emergencia por los bomberos tras caer de un andamio, mientras laboraba a una altura de 10 metros. Bueno, todavía está vivo. Quedando colgado de un árbol. Ah, ya. ¿Correcto? Ah, el nombre de la parálisis anterior, Ehrb-Duchenne. Ah, creo que por acá se va a escribir. A ver. Ahí está. Creo que por acá se puede escribir. Así. Ya. Ahí está. Perfecto. Ah, debe estar, según he podido, la verdad, lo he escrito esto y hacen mi cuenta. Pero bueno, muy bien. Entonces, si un trabajador de construcción civil que está trabajando en un andamio, se cae del andamio, y son 10 metros, ¿no? Para evitar la caída queda colgado de un árbol, del que se agarró con la mano derecha. Ya en la emergencia refiere dificultad para mover la mano y falta de sensibilidad en el meñique. Se observa la mano en postura de garra. Ajá. El resto del miembro superior conserva movimientos normales. Este es el caso inverso. Este es el caso al revés. Lo mismo. En los pacientes que quedan colgados con los brazos hacia arriba, digamos, colgados para evitar una caída, alguien que se queda, que saltan de un edificio en llamas o se caen de un andamio, ¿correcto? Especialmente acá en el Perú hay bastante trabajo informal en construcción civil y cada rato les caen paredes encima, derrumbes, cada rato sale la noticia. Entonces, a veces caen y quedan sujetados hacia arriba. Entonces, cuando uno extiende muy bruscamente el brazo, se lesiona acá, las raíces inferiores. Las raíces inferiores, 8T1 o el tronco inferior. En el otro caso vimos que se lesionaban las raíces superiores, el tronco superior. Acá se lesionan las raíces inferiores, el tronco inferior. ¿Correcto? Y cuando se lesionan estas raíces inferiores, C8T1 o el tronco inferior, el principal nervio afectado, sin duda alguna, va a ser el nervio cubital. Va a ser el nervio cubital. Claro, también me podrán decir por ahí parcialmente el mediano, parcialmente el radial, pero estos tienen fibra de las otras raíces también, pues. Pero el que evidentemente se afecta es el nervio cubital.
¿correcto? Muy bien, entonces ahí lo tiene. Ajá, acá está. También se ve esto en los partos, ¿no? Es menos frecuente cuando hay distocia también de hombro, el niño se le atraca el hombro y el que está manejando el parto en su afán de que el niño no se asfixie, trata de sacarlo rápido, lo jala de un brazo, y también pasa esto. ¿Ven? Acá la extracción que separa el brazo del tórax. Y la consecuencia es mano en garra. La mano en garra es así, con los deditos flexionados permanentemente y atrofia de los espacios interóseos. Mano en garra. Eso es por lesión del nervio cubital. Sin embargo, sí conserva la oposición del pulgar, ¿no? Sí conserva la oposición del pulgar. ¿Por qué, ah? Cuéntenme. Conserva la oposición del pulgar porque funciona el oponente. Porque el oponente se va por el mediano. Muy bien. Ahí está. Y acá está, ¿ven? Acá está el cuadrito. La parálisis braquial alta, Duquesne, claro, le he invertido los nombres, ¿por qué? Por un tema cronológico. Duquesne es de 1872, R es de 1874. Pero ya no se compliquen la vida, para el resto del mundo es Duquesne. ¿Está claro? Y la parálisis braquial baja, la que vimos, del que quedaba colgado, Dillerin Clamp, así se llama. Estos eran dos esposos. Julius Dillerin y Augusta Clamp, Augusta Marie Clamp, dos alemanes. Bueno, ahora no voy a entrar en temas históricos por ahora. Entonces miren ustedes acá, componente del plexo braquial lesionado. En la parálisis braquial alta, las raíces superiores o el tronco superior, en las otras raíces inferiores o tronco inferior. Mecanismo de lesión, el que vimos, ¿correcto? Los principales nervios afectados y quienes parcialmente. La clínica, es decir, ¿qué se observa? Ahí está, pues lo que te he dicho. En la parálisis braquial alta, brazo en rotación interna y aducción, codo en extensión, antebrazo en pronación, es decir, girado hacia atrás, mano en flexión con movimientos normales en propina camarero. Este es un clásico, preguntan siempre en los exámenes de concurso, porque es bien frecuente. El otro es mano en garra, con atrofia de espacios interóseos, y puede haber atrofia de la región tenar si es que está comprometido seriamente el mediano. Complicaciones, parálisis frénica, es decir, se afectaron las raíces C5, C6, pero ¿qué pasaría si la lesión se extendió y se afectó también C4? Si se afecta C4, ya está comprometiendo otro plexo, que es el plexo cervical. Y ahí el principal nervio del plexo cervical es el nervio frénico. El nervio frénico que inerva al músculo diafragma, que es el principal músculo de la respiración. Y va a haber parálisis respiratoria si hubiera compromiso C4. En el otro, si se afecta la raíz 18T1. ¿Y qué pasaría si también se afecta T2? Por supuesto, todo puede pasar. En medicina todo pasa. Se produce un síndrome que le llamamos el síndrome de Horner, o Claude Bernard Horner, ¿no? Que es por la raíz T2 principalmente, ¿no? Es por compromiso de las fibras simpáticas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en neuro, no se compliquen la vida. Bien, otro casito clínico, miren acá, paciente varón, 56 años, que tras caída sobre el hombro derecho, presenta intenso dolor sobre el hombro, pues se cayó sobre el hombro derecho y le duele el hombro, obvio. Al examen clínico se evidencia debilidad marcada para realizar abducción del mismo. Ok, se cayó sobre el hombro, viene gritando de dolor, le duele el hombro, perfecto. Primera prueba, le digo, señor, a ver, por favor, levante su bracito así, hacia un lado, ¿no? Abducción, le pido que haga abducción. No puede hacer abducción, perfecto. Asimismo se observa equimosis, es decir, un moretón en la región axilar y cara interna del brazo. Eso es característico, ese se llama el hematoma de Henneking. Muy bien, se solicita radiografía, la cual revela fractura del cuello del húmero, así informa el radiólogo. Pero en realidad es cuello quirúrgico. ¿Ven ustedes acá? Aquí está el extremo superior del húmero, aquí arriba está la cabeza del húmero, aquí están las tuberosidades, la tuberosidad mayor o llamada troquíter, ¿correcto? Y la tuberosidad menor llamada troquín. A ver, acá hay una pregunta, me preguntan acá. ¿En la mano en garra se afecta el radial también? Porque como los dedos están en cierta flexión, entonces los extensores están lesionados. Sí, en parte, pero principalmente es cubital y sin duda, y principalmente es cubital y secundariamente mediano, ¿no? Bien. Les comentaba acá, ¿no? El nervio, perdón, ¿cómo se llama? La cabeza del húmero, aquí están las tuberosidades, la tuberosidad mayor que se llama troquíter,
la tuberosidad menor que se llama troquín. Por encima de estas tuberosidades, entre la cabeza y estas tuberosidades, acá a este nivel está el cuello anatómico del húmero. Y debajo de las tuberosidades está el cuello quirúrgico. Entonces es fácil, esto es cabeza del húmero, cuello anatómico, tuberosidades, mayor troquíter, menor troquín, cuello quirúrgico. Si yo veo que la fractura está debajo de las tuberosidades, este es cuello quirúrgico. ¿Correcto? Y si está afectado el nervio quirúrgico, primer detalle que debes recordar, el nervio que rodea y abraza al cuello quirúrgico es el nervio axilar o circunflejo. Nervio axilar o circunflejo. ¿Ok? Muy bien, empezamos acá. Haremos la región deltoides. Acá está el músculo deltoides. Es un músculo carnoso, fácilmente palpable. Incluso ahí te ponen vacuna, ¿no? Probablemente la vacuna contra el COVID se ponga ahí, ¿no? ¿Correcto? Se ponen vacunas, especialmente en los lactantes acá. En el deltoides es el músculo que forma el relieve del hombro, la convexidad, la redondez característica que tiene el hombro. Inserciones, aquí está, arriba en la clavícula, tercio lateral del borde anterior, tercio lateral del borde anterior de la clavícula, borde externo del acromión, y atrás, borde inferior de la espina de la escápula. Este relieve que ustedes se lo pueden palpar atrás, esta es la espina de la escápula. ¿Correcto? Revisen los huesos, es muy sencillo. ¿Cuáles son sus partecitas? ¿Correcto? Borde inferior de la espina de la escápula. Esas son las tres partes. Todas estas porciones del deltoides hacia abajo convergen, es decir, se juntan, se reúnen y se van a insertar en el húmero. En el tercio medio de la cara anteroexterna del húmero, allí hay una rugosidad que se llama la tuberosidad deltoidea o la V, porque tiene forma de una letra V, una V chica. La V deltoidea. ¿Dónde está eso? En la cara anteroexterna del húmero, en el tercio medio, en la mitad. ¿Correcto? Bien, muy sencillo. Ahí está el deltoides. Por lo tanto, ahí está, ¿ven? ¿Qué funciones tiene el deltoides? Su principal función es la abducción, por eso lo he puesto en mayúscula. Abducción del hombro, es decir, alejar el brazo. Abducción de hombro o de brazo es lo mismo. Es decir, alejas el brazo de la línea media. Por eso que quieres fortalecer deltoides, pues hace abducciones repetidas con resistencia, con peso. ¿Correcto? Entonces, hace repeticiones en abducción. ¿Correcto? Siempre, nunca se olviden, 4 repeticiones, por lo menos de 15 series cada uno. Y van a sacar hombros. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces es un profesor de gimnasio. Entonces, perfecto, ya lo saben. Entonces, muy sencillo. Ahí está, abducción de hombro. Flexión de hombro. ¿Por qué? Las fibras anteriores hacen flexión. Las fibras posteriores hacen también extensión. ¿Correcto? ¿Y quién lo inerva? El nervio axilar o circunflejo, que es el nervio que rodea al cuello quirúrgico del húmero. Por lo tanto, en una lesión de este nervio, ¿quién se va a paralizar? Él, sin duda alguna, clínicamente significativo, va a haber parálisis del deltoides. Y si se paraliza el deltoides, ¿cuál es la función principal que yo voy a observar en el paciente? La incapacidad para realizar abducción. Es lo principal. Es lo principal. Porque flexión y extensión, flexión, el pectoral mayor también puede flexionar. Y extensión, atrás, el trapecio con el dorsal ancho también pueden extender. Y el redondo mayor. ¿Correcto? Entonces, lo que sí voy a ver claramente es que el paciente no puede hacer abducción. A mí me dicen, un paciente con fractura, con caída sobre el hombro, que no puede hacer abducción, ya, para mí, en mi mente, probable compromiso del nervio axilar por fractura de cuello quirúrgico. O en todo caso, por luxación de hombro. ¿Quedó claro? ¿Se entiende, no? Espero que sí. ¿Correcto? Claro, se ve alterada la abducción. Correcto, sí, tiene toda la razón. Por supuesto. Ahora, una pregunta, ¿no? Ya metiéndome un poquito más en la anatomía clásica. ¿El nervio axilar o circunflejo solamente inerva el deltoides? ¿O inerva algún otro músculo? Ya les comento, inerva también al redondo menor. Inerva también al redondo menor.
que es parte del manguito de los rotadores. El único músculo del manguito de los rotadores inervado por el nervio axilar o circunflejo es el músculo redondo menor. ¿Quedó claro? ¿Me entienden? Sin embargo, la parálisis aislada de este pequeño músculo no es clínicamente significativa. El redondo menor es rotador externo. Es rotador externo. Pero acordémonos que, y lo vimos en las lecciones anteriores, también habían dos rotadores externos muy importantes, que el supraespinoso y el infraespinoso. Son también muy importantes. Entonces, el redondo menor, su parálisis no es clínicamente significativa. Pero cuando se paraliza el deltoides, sí es clínicamente significativo. ¿Correcto? Ahora, me preguntan acá, ¿en luxación es irreversible? Me preguntan, ¿no? Si la lesión... En luxaciones o en fracturas de cuello quirúrgico, al margen de la causa que lesione al nervio, lo que va a interesar mucho es el grado de lesión. Hay tres tipos de lesión de un nervio, ¿correcto? Hay tres tipos de lesión de un nervio. Hay lesiones donde solamente se lesiona la superficie del nervio, es decir, se desgarra la cubierta conectiva y la vaina de mielina. Hay otras donde el nervio se corta, pero las cubiertas quedan íntegras. Y hay otra donde el nervio literalmente se parte en dos. Hay tres tipos de lesiones nerviosas, lo que en neuro decimos neuropraxia, axonotmesis y neurotmesis. ¿Correcto? Va a depender del tipo de lesión. Va a depender del tipo de lesión. En las peores lesiones, en el caso, por ejemplo, de una neurotmesis, es decir, la sección completa del nervio, el nervio se parte en dos, es decir, ahí ya el nervio no se va a regenerar solo. Ahí tiene que entrar neurocirugía para, con ayuda de microcirugía, poder unir los cabos del nervio para que éste se pueda regenerar. ¿Los nervios se regeneran? Sí, se regeneran. La mayor probabilidad está en hacer el empate de los cabos lesionados dentro de las 10 o 12 primeras horas. Si se empatan los cabos, por eso, por ejemplo, hay pacientes que sufren amputación de miembros, por ejemplo, llegan por un accidente de tránsito o lo que fuera, y perdieron un pie o perdieron una mano. Entonces, si alguien es astuto y mosca, automáticamente agarra esa mano, la mete en una bolsa con hielo, luego al muñón del paciente le metes un torniquete para que no salga y llévalo corriendo a un hospital. Los vasos se pueden empatar dentro de las 6 a 8 primeras horas. Y los nervios dentro de las 10 a 12 primeras horas. Y hay altas probabilidades de recuperar en parte ese miembro. ¿Ok? Ya saben. Eso ya depende del grado de lesión. Muy bien. Dice acá, el nervio axilar inerva los dos músculos, deltoides y el redondo menor. Sí, correcto. Al deltoides y el redondo menor. Pero claro, cuando se lesiona este nervio, el que clínicamente se va a ver paralizado es el deltoides. Ese es el que se ve claramente. Ok, acá está el nervio axilar, ¿ven? Acá está. Ahora, les comenté en el caso clínico que este paciente también tiene un hematoma, ¿no? Un hematoma que está en la región axilar y se extiende hasta la cara interna del brazo, ¿no? Así es el caso clínico. Ese es el hematoma de Hennequin, así se le llama clínicamente. No voy a entrar en tanto detalle clínico, simplemente esto, ¿por qué se lesiona? ¿O por qué se produce el hematoma? Obviamente por sangrado. Obviamente por sangrado, ¿correcto? Entonces, ¿y por qué sangra? Porque un vaso se ha lesionado. ¿Qué vaso? ¿El nervio axilar viaja solo? No. ¿Tiene pareja? Sí. ¿Quién es su pareja de nervio axilar? Ahora que está cerca de San Valentín. Anatomía es pura pareja. Nervios con arterias. ¿Correcto? ¿Qué arteria acompaña el nervio axilar? La arteria circunfleja humeral posterior. La arteria circunfleja humeral posterior. ¿Correcto? Muy bien. Circunfleja posterior. Así a secas no, circunfleja humeral. O circunfleja braquial posterior. ¿Correcto? Y también van las venas, ¿ah? También van las venas. Entonces, la lesión de estos vasos produce el hematoma descrito en el caso clínico. Muy bien. Aquí está. Bien, la arteria axilar, ¿ven? La arteria axilar acá está. La arteria axilar se origina, es continuación de la arteria subclavia. La arteria subclavia está aquí a nivel del cuello. Y cuando esta arteria sobrepasa el borde externo de la primera costilla, cuando sobrepasa el borde externo de la primera costilla o sobrepasa el punto medio de la clavícula también,
En ese momento, toditos los autores decimos, ajá, a partir de este momento se llamará arteria axilar. Ya le dejamos de llamar subclavia. Es la misma arteria, sí, pero a partir de este detalle le vamos a llamar axilar. ¿Todos los autores están de acuerdo? Sí. Ya. ¿Todos lo van a escribir así? Sí, ya, perfecto. Ya saben, así es. ¿Correcto? Ahora, ¿la axilar dónde termina? Termina abajo. Termina continuándose como arteria humeral o braquial. ¿Y dónde se señala el punto de término? A la altura del borde inferior del músculo pectoral mayor. Borde que ustedes se pueden palpar, ¿no? Su pectoral mayor, palpen el borde inferior a esa altura. A esa altura termina la axilar. Convencionalmente decimos, comienza la humeral. Es la misma arteria. ¿Me dejo entender? Es como una avenida, ¿no? Acá en Lima, una avenida que cruza una avenida transversal importante, entonces la avenida cambia de nombre. La misma pista, ¿no? Es igual. ¿Correcto? Perfecto. Ya saben. Entonces ya saben de dónde es la arteria axilar. Muy bien. Y acá están sus ramas. Veamos. La arteria axilar se le divide en tres porciones. En tres porciones. ¿Por qué? Porque delante de la arteria axilar está el músculo pectoral menor. Delante de la arteria axilar está el músculo pectoral menor. Entonces, la presencia del músculo pectoral menor aquí adelante hace que convencionalmente la dividamos en tres porciones. Primera porción, segunda porción, tercera porción. De la primera porción solamente sale esta arteria, la arteria torácica superior. Esta nace solamente de la primera porción, torácica superior. ¿Por qué se llama así? Porque se pega al tórax, pues. Se pega al tórax, irriga los dos primeros espacios intercostales, ¿ven? De la segunda porción nacen estas dos arterias. La arteria tóracoacromial, aquí está, tóracoacromial, también le llaman acromiotorácica, por si acaso, acromiotorácica es lo mismo, y la arteria torácica lateral, que también le llaman mamaria externa, mamaria externa. La tóracoacromial o acromiotorácica es un tronquito, en realidad es un tronquito que va a dar 4 ramas. Ven ustedes, da 4 ramas. Acá están descritas la arteria acromial, la arteria deltoidea, la arteria pectoral para los músculos pectorales, la arteria clavicular. La mamaria externa o torácica lateral irriga los espacios intercostales del tercero al sexto. Por eso se le llama torácica lateral. Y se le llama también mamaria externa porque irriga el 30% de la glándula mamaria. El 30% lateral, el 30% externo de la glándula mamaria. ¿Es la principal arteria de la glándula mamaria? Falso. No, no es la principal. Porque estoy diciendo que irriga solamente el 30%. Para tu libro. ¿Cuál es la principal arteria de la glándula mamaria? Será otra, que es la arteria mamaria interna o torácica interna, que irriga el 60%. Esa es la principal. Pero esta es la secundaria, la mamaria externa. ¿Correcto? Esos detalles hay que matar varios pájaros en un solo tiro. Muy bien. Y de la tercera porción de la axilar nacen estas arterias. La arteria subescapular, que cuando ustedes lo vean en una disección, es la rama más gruesa que nace de la axilar. De todas las ramas de la axilar, la más gordita es esta, la subescapular, y la cual se divide en 2 ramas, clásicamente, en 2 ramas. Una, esta arteria, ¿ven?, que rodea a la escápula, es la arteria circunfleja escapular, y esta arteria que va hacia el músculo dorsal ancho, es la arteria tóraco-dorsal. ¿Correcto? Muy bien. Y finalmente el axilar termina dando estas 2 ramas, que muchas veces en la práctica real, al menos en nuestro medio, generalmente vemos que estas 2 arterias nacen juntas, nacen de un solo tronquito. Le llamamos la arteria circunfleja humeral, que se divide en una anterior y una posterior. Acá, Netter, este esquema es del libro de Frank Netter,
dibuja las dos arterias naciendo independientes, ¿no? Pero usualmente lo que vemos en nuestros medios es que nacen de una sola arteria que luego se divide en dos, ¿ok? La circunfleja umeral anterior y la posterior. Muy bien, esas son las ramas, se complica en la vida. Muy bien. Ahí están numeradas, ya, perfecto, para que sepan cuál es cuál. Muy sencillo, ya está. La vena, las venas son al revés. Este es un mensaje que también quiero dejarles. Cuando uno describe arterias, siempre recuerden el concepto de que las arterias tienen como función llevar sangre oxigenada a los tejidos. Las arterias llevan sangre oxigenada hacia los tejidos. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, la función, la irrigación de las arterias es centrífuga. Centrífuga, es decir, va del centro del corazón hacia la periferia, escapa del centro y se va la irrigación hacia los órganos periféricos. Por lo tanto, cuando hablamos del miembro superior, las arterias comienzan arriba, porque por acá van a comenzar las arterias y van a terminar abajo en la mano. Entonces las arterias las describimos de arriba hacia abajo, en miembro superior. Las venas tienen la función contraria. El flujo de sangre en las venas es centrípeto. Centrípeto, es decir, va de la periferia hacia el centro. La función de las venas es recoger sangre. Es recoger sangre y en este caso pues se van a originar en la mano y van a ir formándose, van a ir reuniéndose hacia arriba en el miembro superior para llegar finalmente acá en la parte más alta. Por lo tanto, cuando describo venas, no las describo jamás desde arriba para abajo, las describo de abajo para arriba, porque ese es el flujo sanguíneo, ¿correcto? Y las venas no dan ramas. No dan ramas. Las arterias sí, las arterias van avanzando y van dividiéndose, van dando ramas. Las venas no. Las venas son confluyentes, es decir, son las venas van avanzando y van confluyendo, como si fueran riachuelos que se van juntando para formar ríos de mayor caudal y finalmente desembocar en un gran río. Es como la geografía. ¿Me dejo entender? Por eso siempre he dicho la anatomía es geográfica. Es geográfica. Cuando hablo de venas se habla como si fuera de un río. Van a confluir, ¿correcto? Hay venas que van a tributar, hay venas que van a conformar. Hay venas, así como hay ríos tributarios, hay ríos confluentes, hay ríos conformantes. Igual, las venas se escriben de abajo para arriba. Por lo tanto, en este caso, la vena axilar, no se les ocurra describirlas desde arriba. Se describe desde abajo. La vena axilar se origina por la unión de las dos venas umberales. Las dos venas umberales que vienen de abajo. Dos venas umberales que se juntan para formar la vena axilar. A veces también se juntan a estas dos venas umberales, también se le une la vena basílica. La vena basílica también se puede unir acá para conformar la vena axilar. ¿Y cómo termina la vena axilar? La vena axilar termina arriba, continuándose con la vena subclavia. Continuándose con la vena subclavia. En su camino, la vena axilar recibe tributarias, como la vena mamaria externa, todas las venas que acompañan a las arterias que daba el axilar, y una vena muy importante acá, la vena cefálica que viene del brazo, la vena cefálica, que es la tributaria de mayor calibre que tiene el axilar. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Veamos este casito. Paciente de 21 años acude a emergencia por presentar dolor intenso en el hombro derecho. Al examen clínico se observa el signo de la charretera, bloqueo articular y se palpa prominencia en la cara anterior del hombro. Clarísimo. Muy bien. Ya pues ya lo tienen claro, ¿no? Signo de la charretera es esto. Es el hombro hundido, el hombro aplanado. ¿Qué es una charretera? Son esos, no sé cómo decirle. Son, ahorita los militares cuando definen su uniforme de gala, tienen como un adorno acá, como una escobilla acá en el hombro, que hace el hombro que sea recto. Esa es una charretera, ¿correcto? Entonces, igual acá, el hombro hundido, ese es el hombro signo de la charretera, como si fuera un hombro recto, como de un uniforme militar. Bien.
Se palpa prominencia en la cara anterior. Esto es el húmero, pues, que se ha salido de su sitio. Esta es la luxación anterior de hombro, ¿no? Que se confirma con radiología. Muy bien. Perfecto. Ya, pues, entonces, ¿qué cosa hay que resolver acá? Si ya está todo resuelto. Acá, bueno, simplemente agregar que en la luxación anterior de hombro también se lesiona el nervio axilar o circunflejo. El nervio axilar o circunflejo se lesiona en la luxación anterior de hombro y se lesiona también en la fractura de cuello quirúrgico. Muy bien. Ah, ya, perfecto. Pasamos a otro punto. Las articulaciones, llamadas también junturas. Muy bien. Las articulaciones es el punto, pues, el punto de interacción entre dos o más huesos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se clasifican las articulaciones? Bien, existen tres grandes tipos de articulación. Tres grandes tipos de articulación. ¿Ok? Las articulaciones se pueden clasificar en función de su estructura, es decir, de los elementos que unen los huesos, o se pueden clasificar también en función de su grado de movimiento, movilidad. Desde el punto de vista estructural, las articulaciones se clasifican en sinovial, cartilaginosa, fibrosa. ¿Correcto? Articulaciones sinoviales son aquellas en las que entre los dos huesos hay un espacio. Es decir, los huesos no están en contacto. Los huesos no están en contacto, hay un espacio. Hay un espacio que está lleno por un líquido, el líquido sinovial. Y además, este espacio está rodeado, está cerrado por una cápsula, la cápsula articular. Eso es lo que nunca debe faltar. Debe haber un espacio con líquido sinovial y cerrado por una cápsula articular. Eso es, tú ves esos elementos, sin duda alguna tú dices, esta es una articulación sinovial. Ejemplos de articulaciones sinoviales, son las que más abundan en el cuerpo, ¿eh? Las articulaciones más abundantes en el cuerpo humano son sinoviales, Ejemplo, casi todas las articulaciones del miembro superior, casi todas. Hay una nomás, una sola articulación del miembro superior que no es sinovial. Ya vamos a ver eso. Una sola. Casi todas las demás del miembro superior son sinoviales. En el miembro inferior también, casi todas, salvo dos. En el miembro inferior hay dos articulaciones que no son sinoviales, pero todas las demás sí. Es decir, predominan en el aparato locomotor. Predominan en los miembros, superior e inferior. Las articulaciones cartilaginosas son aquellas entre los dos huesos hay un cartílago ahí, que funciona como un cojinete, como si fuera una almohadilla. Entre los dos huesos hay un cartílago ahí. No se ve espacio, no hay un espacio. No hay líquido tampoco. Simplemente entre hueso y hueso ustedes ven ahí como un cartílago ahí metido, como si fuera un cojinete, un colchón ahí. Ejemplo, la columna vertebral, pues, entre las vértebras. Entre las vértebras hay unos cartílagos que se llaman los discos intervertebrales. Ese es el ejemplo más característico. Articulaciones fibrosas. Entre los huesos están unidos por fibras de tejido conectivo denso. Por fibras de tejido conectivo o tejido conjuntivo, que es lo mismo. Denso. ¿Correcto? Tejido conectivo denso. Muy bien. Ejemplo, las articulaciones del cráneo. En la cabeza hay 22 huesos, doctores. Hay 22 huesos. Y solamente podemos mover uno, la mandíbula. Es el único hueso de la cabeza que podemos mover, la mandíbula. El resto de huesos está prácticamente soldados. No se pueden movilizar. Y esto es porque están unidos por fibras de tejido conectivo denso. ¿Correcto? Ya está, las articulaciones fibrosas. No hay espacio, por supuesto, con líquido ahí, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del movimiento o grado de movilidad, diartrosis son las que tienen amplio movimiento, las que se pueden mover evidentemente. Y son las sinoviales, ¿no? Las sinoviales se mueven. ¿Correcto? Las sinoviales son de artrosis, porque se mueven. Anfiartrosis, de escaso movimiento discreto, las cartilaginosas. Por ejemplo, la columna vertebral tiene movimientos discretos, movimientos limitados. Sin artrosis, que no se mueve.
no tiene movimiento evidente, movimiento visible. Son las fibrosas. ¿Correcto? Facilito. Ahí están, las sinoviales, las más abundantes del cuerpo. Son ampliamente movibles de artrosis. Se caracterizan, es decir, no le puede faltar, a toda articulación sinovial no le puede faltar un espacio. Ustedes ven acá, esta es la articulación del hombro. Esta es la articulación del hombro. Aquí está, entre la cabeza del húmero con la escápula, con la cavidad glenoidea de la escápula. Acá hay un espacio articular que está ocupado por líquido. Esto está cerrado por una cápsula, la cápsula articular. También está la membrana sinovial, que está pintada acá de color rojo. Membrana sinovial, que es el elemento, la estructura que produce el líquido sinovial. Y también hay cartílagos articulares que revisten, hay unos cartílagos que cubren la superficie de los huesos que están dentro de la articulación. Esos son los elementos que no pueden faltar en una articulación sinovial. Accesoriamente, en anatomía, el término accesorio significa que es prescindible, puede estar como que no. Accesoriamente pueden presentar el rodete, o labrum, también llamado así, meniscos, como vemos por ejemplo en la rodilla, y ligamentos interarticulares. ¿Ok? Muy bien. Las articulaciones sinoviales, que son de artrosis, se subdividen a su vez de acuerdo al grado de movimiento. Hay muchos que son articulaciones móviles, entonces algún anatomista que tiraba pues el eje cartesiano, el eje de coordenadas, dijo pues se moverán alrededor de un solo eje, se moverán alrededor de dos ejes, se moverán alrededor de tres o más ejes, y le puso ese nombre, monoaxil, que se mueven alrededor de un solo eje, biaxil, dos ejes, poliaxil, tres ejes. Bueno, si una articulación se mueve alrededor de tres ejes mutuamente perpendiculares, entonces ya se mueve en 3D, se mueve en 3D, en tercera dimensión, y por lo tanto se mueve, tiene más de tres movimientos, poliaxil, ¿correcto? Muy bien. Y estos movimientos van a depender de la forma que tengan las superficies, de los huesos. De ahí vienen estos nombrecitos que son bastante conocidos, bastante usados, ¿no? Articulaciones trocleares, trocoides, condilias, ¿no? Troclear son articulaciones sinoviales cuya forma es como una polea, y las poleas se mueven alrededor de un solo eje, monoaxiles. Trocoides en forma cilíndrica, monoaxiles. Condilias en forma de un huevo, o sea, elípticas o elipsoides, ¿no? Biaxiles, se mueven en dos ejes. Encaje recíproco o encía de montar. Y artrodias o planas. Los planos son 2D, dos dimensiones, biaxil. En artrosis, la única articulación que se mueve en tres ejes o más son las que tienen forma esférica, y esas se llaman enartrosis, ¿correcto? Enartrosis. Muy bien, fácil, ahí está. Esos son polea, ese es troclear. Troclear, ese es trocoide o cilíndrica, ¿correcto? Esa es condilia o elíptica, ¿correcto? Este es encía de montar, ¿no? O encaje recíproco, así es. Esta es plana o artrodia, y esta es la esférica o enartrosis, ¿correcto? Muy bien, entonces ya saben cómo es de acuerdo a la forma. Cómo se subdividen las articulaciones sinoviales. Entonces veamos, mírenme, articulaciones en el hombro. En el hombro hay tres articulaciones y las tres son sinoviales o de artrosis. Tenemos en primer lugar la principal articulación del hombro, es la que es entre el húmero, entre la cabeza del húmero, con este espacio de la escápula que se llama cavidad glenoidea. Es la principal articulación del hombro, la articulación escápulo-humeral o glenohumeral. ¿Correcto? Luego tenemos la articulación acá, acromioclavicular, esa de acá. Acromioclavicular, el extremo lateral de la clavícula con el acromión. Y esta articulación de acá, esternoclavicular, el extremo interno de la clavícula con el esternón. ¿Correcto? Muy bien, ahí está. La articulación escápulo-humeral o glenohumeral
Es la principal articulación del hombro, 90% de sus movimientos. Es la articulación más móvil de todo el cuerpo humano. Es la articulación más móvil del organismo. La articulación del hombro. La articulación glenohumeral o escápulo-humeral. ¿Correcto? Y es la de mayor movilidad, pero también la que con mayor frecuencia se luxa. La articulación que más se luxa del organismo es la articulación del hombro. 50% de los casos de luxaciones son de hombro. ¿Correcto? Es una articulación sinovial o de artrosis, por supuesto, de subtipo poliaxil en artrosis. Significa que el hombro lo podemos mover en los 3 ejes de coordenadas. El brazo lo podemos llevar hacia adelante, hacia atrás, flexión, extensión. Lo podemos llevar hacia afuera, hacia adentro, abducción, aducción. Y lo podemos hacer girar hacia afuera y hacia adentro, rotación externa, rotación interna. Y además podemos combinar esos movimientos y hacer un movimiento que se llama el movimiento de circunducción o movimiento en cono. Muy bien, ahí está. A nivel intracapsular, es decir, dentro de la cápsula, el hombro, la articulación glenohumeral, tiene el famoso rodete. Acá está. Ustedes ven la diferencia de tamaño. A ver, aquí acá se puede decir que posee movimientos. Por supuesto, tiene movimientos en los 3 ejes, en las 3 dimensiones. Sí, por supuesto. Es polidimensional, es una artrosis, poliaxil. Correcto. Dice acá, posee un rodete. ¿Para qué sirve un rodete? Miren, surge la pregunta, ¿por qué esta articulación es tan móvil? Les he dicho que esta es la articulación más móvil del organismo y a su vez también la que más se luxa. ¿A qué se debe eso? Esto se debe a un concepto que nosotros usamos, que decimos es una articulación incongruente. Es la articulación más incongruente del organismo. Es un término que pocos conocen realmente. Solamente acá en Villameiro. No mentira, es un cherry nada más. Pero miren, el término incongruencia significa que hay una gran diferencia de tamaño entre una superficie ósea con la otra. Nótese que la cavidad glenoidea máximo será 1/3 del tamaño de toda la cabeza del húmero. Esa gran diferencia de tamaño permite, pues, que esta articulación sea de gran movimiento, se pueda mover con gran facilidad. Porque si la cavidad glenoidea fuera muy grande y prácticamente rodeara a la cabeza del húmero, entonces le limita los movimientos. Las articulaciones congruentes son poco móviles. En cambio, las incongruentes, como esta, tienen gran movimiento. La incongruencia está dada por la gran diferencia de tamaño que hay entre las 2 superficies óseas. Esa incongruencia precisamente le da gran capacidad de movimiento, pero también le da el riesgo de que esto se pueda luxar con facilidad. Para ello, la naturaleza ha dispuesto de una estructura que es esto de acá, el rodete o labrum. A ver, déjenme ver, acá está. El rodete o labrum es un fibrocartílago. Es un fibrocartílago cuya función es aumentar el área de contacto, aumentar el tamaño de la superficie más pequeña de esta articulación para darle mayor congruencia. ¿Me dejo entender? Esa es la función, brindar mayor congruencia a las superficies articulares. Muy bien. Perfecto. A nivel extracapsular tenemos estos ligamentos. Fuera de la articulación, fuera de la cápsula, están el ligamento. ¿Lo he señalado? Ah, no, pensé que estaba señalado. Este es el ligamento coracohumeral, que viene de la apófisis coracoides al húmero, coracohumeral. En la cara anterior están estos ligamentos, glenohumeral, superior, medio, inferior. Y delante de ellos esto es el tendón del músculo subescapular. Estos refuerzan a la articulación por fuera. Y por detrás están los tendones de estos 3 músculos, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, que son músculos del manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores está conformado por la acción conjunta de estos músculos. Los 3 primeros están en la cara posterior, están atrás. Los 3 primeros están atrás.
es el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Y el subescapular está delante. Esta es una vista anterior. Este es el subescapular. Este es el subescapular, que es el único que está delante. Se inserta en el troquín y es rotador interno, rotador mediano. ¿Correcto? Los tres primeros, supraespinoso, acá está, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, se insertan en el troquíter y son rotadores externos. ¿Cuál es la función principal del manguito de los rotadores? Es brindar estabilidad a la articulación glenohumeral. Aproxima la cabeza del húmero a la cavidad glenoidea de la escápula. Muy bien, veamos el siguiente casito clínico. Paciente varón de 16 años que mientras practicaba deporte cae sobre el hombro. Acude a emergencia por presentar dolor intenso en dicho hombro derecho. Cae sobre el hombro y tiene dolor ahí. Se observa el signo de la tecla de piano, ¿no? Se solicita radiografía, la cual revela luxación acromioclavicular. Acá se ha luxado la otra articulación, ya no la glenohumeral, sino esta de acá. El extremo lateral de la clavícula se ha salido de su articulación con el acromión. Luxación acromioclavicular. Veamos acá, esta articulación. Ya acabamos la glenohumeral, acá está el acromioclavicular. Es una sinovial de artrosis de subtipo artrodia, superficie plana, biaxil. Solo tiene movimientos de deslizamiento, nada más. Está reforzada por los ligamentos acromioclaviculares, superior e inferior. Y de forma indirecta, acá vemos también dos ligamentos. Los ligamentos coracoclaviculares. El anterolateral es el trapezoide, ligamento trapezoide, y este posteromedial es el ligamento conoide, o ligamento coracoclavicular posteromedial. Se les llama coracoclaviculares porque unen la apófisis coracoides de la escápula con la clavícula. Mantienen a la clavícula en su posición. Son ligamentos que refuerzan, mantienen la estabilidad de esta articulación acromioclavicular.